Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar el curso Física Matemática 2 y vamos a comenzarlo haciendo un pequeño repaso de algunos conceptos de álgebra lineal para poder definir los que son los tensores. ¿Está bien? Y poder a partir de ahí después definir las funciones cuyos argumentos son los tensores y finalmente llegar a lo que nos interesa en este curso, que son los campos tensoriales en sus versiones más sencillas, que son el campo escalar y el campo vectorial inicialmente. Y en todo caso, para que ustedes tengan el concepto general. Bien, vamos a comenzar con la definición de lo que es un espacio dual. Vuelvo a repetir, esto es un repaso de álgebra lineal, así que en principio ustedes ya conocen todo esto. Vamos a comenzar diciendo que sea B un espacio vectorial real. Entonces vamos a partir de aquí a ver una definición. Se denomina una forma en el espacio vectorial B a la función lineal definida sobre definitivamente este mismo espacio, es decir, los argumentos cuyos argumentos son elementos de este espacio. Es decir, a la aplicación vamos a llamarle W, que nos lleva del espacio B a los reales, para la cual se cumplen las siguientes propiedades. Primero, que para todo vector X voy a ponerle signo de vector Y que pertenecen a este espacio B, se cumple lo siguiente, que W de X más Y es igual a W de X más W de Y. Eso es lo que se conoce como la aditividad. Es decir, esta función W es aditiva. Tenemos también que para todo X que pertenece a B y para todo lambda que pertenece a los reales, en este caso se cumple que W lambda X es igual a lambda por W de X. A esto se le conoce como la homogeneidad. Entonces, decimos que una aplicación o una función es lineal si es aditiva, es decir, la función de una suma es igual a la suma de las funciones, y es homogénea, es decir, la función de la multiplicación del vector por un escalar es la multiplicación del escalar por la función del vector. Formas análogas, vamos a ponerlo acá así, sinónimos
de la denominación 1 forma, nosotros las encontramos en la literatura y una de ellas es forma lineal y la otra es covector. Jóvenes, ¿esto está claro? Sí, profesor, puede continuar. Ok, muy bien. Veamos un pequeño ejemplo. Profesor, ¿también es lo que se conoce como transformación lineal o es diferente? Normalmente la transformación lineal, una transformación lineal es una función que actúa sobre un espacio y nos lleva, voy a considerar, al mismo espacio, aunque también puede llevarnos a otro espacio. Es decir, tengo que el dominio de esa función es un campo, un espacio vectorial, y el codominio de la función o la imagen de la función es otro espacio vectorial. Aquí el dominio o el codominio es un espacio vectorial unidimensional y en nuestro caso es un cuerpo numérico. Entonces esa es la diferencia. Vamos a ver, o si no, la otra es lo siguiente. Si tengo la función sobre un vector, puedo obtener de que esta función, digamos que pertenece a los reales, es decir, es un escalar. En este caso es un funcional lineal o se le llama forma lineal si es que tiene estas propiedades. Si tenemos una transformación lineal, esto va a pertenecer a un espacio, es decir, el resultado es un vector. Es una función sobre un vector que nos da resultado otro vector. Esa es transformación lineal, así que no es exactamente lo mismo. Podemos decir que la forma lineal es el caso más sencillo de lo que es una aplicación lineal, que es lo que nos engloba todo esto. ¿Está claro? Bien, uno de los ejemplos, por ejemplo, es el trabajo. Digamos que el trabajo es una función del vector R. Y esto yo puedo decir de que es el producto escalar de F por R. Ya depende cómo defino producto escalar. Puedo definirlo de producto escalar, como ustedes lo conocen, simplemente como el módulo de F por el módulo de R por el coseno del ángulo que forman. Pero también podemos definir el producto escalar como la integral de F por R, producto escalar, o en todo caso aquí vendría a ser F por D de R, vector, desde un R1 hasta un R2. Entonces puedo definirlo de múltiples maneras. Estas son nuestras definiciones clásicas. ¿Está bien? Entonces el trabajo es una forma lineal. ¿Está bien? Es una forma lineal. Este es el trabajo de una fuerza, vamos a decir, constante. ¿Por qué elijo constante? Porque si F no es constante, significa que va a haber diferentes valores y tengo dos variables. Y en todos estos yo tengo solo una variable. Estas son funciones de una sola variable. Por eso elijo un F constante o un F dado. ¿Está bien? De una fuerza constante, al desplazarse, R. Este R es nuestro desplazamiento. ¿Está bien?
En este caso, esto nos está representando el producto escalar habitual. Esto es una forma lineal. Nosotros podemos, digamos, comprobarlo aplicando las reglas que satisface el producto escalar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Muy bien, entonces tenemos esto que son las unoformas. Las unoformas. Muy bien. El conjunto de todas las unoformas definidas en el espacio V denotadas, es decir, denotado porque es un conjunto, este conjunto de todas las unoformas denotado por B asterisco es un espacio lineal. Es decir, nosotros tenemos de que todo este conjunto de unoformas, que son todas las posibles funciones lineales definidas con argumentos de este espacio, a su vez forma un espacio y nosotros lo vamos a escribir de esta forma. Forma un espacio lineal denominado espacio dual. Es decir, el espacio dual es el conjunto de todas las formas. Tengan en cuenta, para que un conjunto sea denominado espacio, se deben de cumplir lo siguiente: que para todas las funciones, vamos a poner omega y eta, que pertenecen a este B asterisco, se cumple lo siguiente: que omega más eta, cuando actúan sobre un vector X, voy a definir esto como omega que actúa sobre X más eta que actúa sobre X. Es decir, la aplicación sobre un vector es igual a la suma de las aplicaciones, cada una de ellas, sobre el vector dado. Y vamos a tener la otra definición. Necesitamos dos operaciones: la adición, que la acabamos de definir, y necesitamos otra operación, que es la multiplicación por un escalar. Esta la definimos de la siguiente manera: lambda por omega, que actúa sobre X, esto va a ser igual, estamos definiendo, a lambda por omega X. Para todo, aquí el X pertenece a B. Entonces, si nosotros definimos la adición de estas dos formas, unoformas, y la multiplicación de un escalar puesto en una forma de esta manera, podemos nosotros demostrar que estas operaciones satisfacen todos los axiomas para un espacio lineal. Es decir, tenemos que esta operación es una operación algebraica, que significa que es asociativa, en este caso es conmutativa, que existe el elemento nulo, que existe el elemento inverso. Con respecto a esto de que es asociativa, estas dos operaciones están unidas por la distributividad y el elemento 1 del cuerpo numérico va a ser la unidad.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. Todo claro, profe. Muy bien. Yo asumo de que esto ustedes ya lo han visto en álgebra lineal. Así que esto solamente es un repaso, es un recordar. Bien, digamos ahora lo siguiente. Sea que el espacio B es finito. Y si es finito significa que tiene una dimensión. Es decir, un número máximo de vectores que son linealmente independientes. Vamos a decir que es igual a n. A ver, vamos, creo, a escribirlo mejor esto así. Vamos a decir que la dimensión de B es igual a n. Ahora vamos a comprobar de que la dimensión de este B asterisco también es igual a n. Demostraremos que la dimensión de B asterisco, es decir, el espacio dual, también es igual a n. Para ello, hacemos lo siguiente. Elijamos en nuestro espacio vectorial B una base. Esta base, digamos que sea un conjunto de vectores E sub 1, E sub 2, E sub n. Jóvenes, quiero que tengan presentes lo siguiente. En primer lugar, estas bases no requieren ser normales, es decir, no requiere que su módulo sea 1. Segundo, no requiere que sean ortogonales entre sí. Lo único que requiere es que sean linealmente independientes. ¿Está claro? Sean linealmente independientes. Entonces, veamos lo siguiente. Tomemos la unoforma. Disculpen, jóvenes. Tomemos la unoforma siguiente. Va a ser una unoforma que voy a llamar EJ, que pertenece al espacio dual, tal que J es igual, va desde 1 hasta n. Definida de manera que se cumple lo siguiente. Para cualquier valor de x que pertenece al espacio vectorial B, tenemos en primer lugar que este x lo puedo expresar como una combinación lineal de estos vectores de la base. ¿Está bien? Esto es lo primero. Puedo expresarlo de esa manera. Y la definición viene aquí. Que esta forma lineal EJ, cuando actúa sobre el vector X, nos da como resultado, y esta es una definición, la componente J. Es decir, esta es una forma lineal, esta que estamos aquí, de tal manera que obtengo este valor. ¿Eso qué significa? En consecuencia, tenemos que esta forma lineal, EJ, cuando actúa sobre el vector EI, nos va a dar lo siguiente. La componente de este vector expresado en esta base, pero la componente de este vector
expresado en esta base es igual a 1. Es decir, nos va a dar un delta de Kronecker. Va a ser delta JI, el cual es igual a 1 si el I es igual a J y es igual a 0 si el I es diferente de J. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Resulta que estas formas lineales, vamos a ponerlo así, el sistema de formas, en todo caso vamos a poner de 1 formas, E1 hasta E sub n, son base del espacio dual. Son base del espacio dual. ¿Qué significa que sean base del espacio dual? Que cualquier forma o cualquier forma puede ser expresada como una combinación lineal de estos. ¿Está bien? Una combinación lineal de estos. Vamos a ver cómo es que esto realmente se representa. Veamos. Sea que W pertenece al espacio dual. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. La afirmación anterior, que son base, significa lo siguiente, que este W va a ser igual a un WI EI. Jóvenes, estoy usando la notación de Einstein, que se repitan índice arriba e índice abajo significa sumatoria. Es decir, esto, omega I e I, representa omega 1, E1, más omega 2, E2, más, y así sucesivamente, omega N, E sub N. Eso es lo que significa esta notación que se conoce como notación abreviada, notación indicial o notación de Einstein. Esto será así, donde nosotros vamos a tener lo siguiente, que estos WI van a ser el resultado de aplicar nuestra uniforma sobre los vectores de la base. I igual a 1 hasta N. Entonces, vamos a ver que esto realmente es así. Fíjense. Tenemos que W, cuando actúa sobre un vector X, es lo siguiente. Este W actuando sobre XY, EI. Esto es igual. Dado que esta es una forma lineal, entonces se cumple estas dos condiciones. El lambda sale y la suma se disocia. Entonces aquí yo tengo sumas y tengo esto que es el coeficiente que sale. Esto es igual al XI omega EI. Sí. Y esto no es otra cosa, fíjense, que esto que está acá. Entonces, esto no es otra cosa que el XI omega I, que a su vez el XI por definición es esto. Entonces nosotros aquí tenemos que esto es igual a omega I EI, que
que actúa sobre el vector X. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nuestro Wx es igual a Wi por EI, esto como función que actúa sobre los vectores X. Entonces lo que tenemos aquí es que esta función se ha expresado de esta forma, que es lo que está aquí y lo que nosotros queríamos demostrar. Para poder terminar de demostrar de que esto es un espacio y que se pueden expresar de esta forma, nosotros vamos a ver lo siguiente. O necesitamos demostrar de que estos son linealmente independientes. Probemos que estos E sub I son linealmente independientes. Que sean linealmente independientes significa lo siguiente. Primero, sean linealmente dependientes. Vamos a asumir que son linealmente dependientes. Eso significa lo siguiente, que lambda I multiplicado por un EI, esto es igual a 0 con los lambda I que pertenecen a los reales. Y no todos son ceros, ¿está bien? Son distintos de 0. Bien. Entonces, esto significa lo siguiente. A ver. Para todo vector X que pertenece a B, se cumple que lambda I e I, esto como unoforma cuando actúa sobre el vector X es igual a 0, porque cualquier función que actúa sobre 0, en este caso nos va a dar 0. Entonces, de aquí nosotros obtenemos que para todo J que va desde 1 hasta N, tenemos que este 0, es decir, este 0 que está acá, es igual, voy a escribir esto como está, lambda I e I. Aquí vamos a tener, esto actúa sobre los EJ. Que es lo que he hecho, he expandido este vector y los X simplemente se anulan con estos que están acá. Esto, dado que los lambda son números, salen. Esto va a ser igual a lambda I. Y aquí tenemos EI que actúa sobre los EJ. Y esto es lambda I delta IJ, lo cual esto es diferente de 0 solamente si el I es igual a J. Entonces esto nosotros tenemos que es igual a un lambda J. Significa que todos los coeficientes lambda que satisfacen esta condición son iguales a 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Veamos una definición. Si el conjunto de los vectores EI que van desde que I es igual a 1 hasta el N, si este conjunto de vectores es una base cualquiera arbitraria del espacio vectorial B,
Entonces, esta I igual a 1 hasta el N es base del espacio dual. Espacio del espacio dual. B asterisco. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la relación que deben de cumplir las bases, que es esta, que esto es igual al del de Kronecker, y vemos cómo están relacionados. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Veamos entonces un par de definiciones más. Ustedes saben de la teoría del álgebra lineal que si tenemos dos espacios lineales definidos sobre el mismo cuerpo numérico y las dimensiones de estos dos espacios son iguales, entonces estos espacios son isomorfos. Vamos a ver un poco esta relación de isomorfismo entre estos dos espacios. Para cada vector X que pertenece a nuestro espacio vectorial B, se define la unoforma aquí vamos a escribirlo de la siguiente forma. X, y en vez de vector le vamos a poner el sombrerito de B dual sobre R. Esto sobre definitivamente el mismo espacio que estamos trabajando, B. Es decir, esto que acabamos de ver es lo equivalente a lo siguiente, de que este X con su sombrerito pertenece al dual del dual. Para cada uno de estos estoy definiendo un X que nos lleva del dual al R. Es decir, ese es dual del dual. Entonces, nosotros tenemos que, para todo omega que pertenece a B, este X dual de omega, porque es una función lineal sobre este espacio, es igual, esto como definición, a omega de X. Entonces, nosotros tenemos una correspondencia mutua entre estos. ¿Está bien? Una correspondencia mutua entre estos. En el caso que nuestro espacio B sea finito, la aplicación que nos lleva desde nuestro vector X al vector X con tilde, ambos sobre este mismo espacio B. Entonces la aplicación dada en B sobre B asterisco asterisco se denomina, o en todo caso más que se denomina, es un isomorfismo.
Es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque esto va a ser de correspondencia biunívoca. Esto que acabo de escribir, ¿está claro, jóvenes? Acordémonos qué significa isomorfismo. Isomorfismo significa que si yo tengo aquí un espacio B y digamos tengo un espacio B doble, yo tengo aquí un elemento y tengo una función que nos lleva de un elemento de acá, vamos a llamarle B1, y aquí W1. Esta relación es tal que se cumple de que f de B1 más B2 es igual a f de B1 más f de B2. Y alfa de f de B1 es igual a, bueno, es al revés, pero bueno, es igual a f alfa de B1. Entonces, si se cumple esta relación, es un isomorfismo. ¿Qué debemos de probar? De que realmente es así. Veamos que realmente esto es así. Sean nuestros vectores X y Y que pertenecen a B. Y vamos a decir que tenemos un omega que pertenece al espacio dual. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. X más Y, pero esto es el tilde. Esta es una función que actúa sobre los elementos del espacio dual. Es decir, estas son aplicaciones que actúan sobre omega. Esto por definición es un número. ¿Está bien? Así que esto va a ser equivalente a omega que actúa sobre X más Y. La diferencia es de que aquí tengo tildes, aquí tengo flechas. Esto es igual a WX más WY. Esto es igual. Este WX no es otra cosa que el X tilde que actúa sobre W y este otro es el Y tilde que actúa sobre W. Entonces, de esta forma se ha mostrado la aditividad. Aquí tenemos X más Y que actúan sobre W. Muy bien, hemos demostrado la aditividad. Aquí que hemos usado el hecho que X más Y tilde es igual a X tilde más Y tilde. De forma análoga se demuestra para la multiplicación por un escalar. Es decir, se demuestra de que lambda por X es igual a lambda por X tilde. Es decir, si tengo un vector y le aplico esta forma lineal, obtengo lo mismo. Entonces, con estas son las definiciones básicas. Hemos definido el espacio dual y hemos definido su base.